La palabra dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿Fuera de dónde? Podemos preguntarlo, para que los echasen fuera. Está hablando que estos espíritus inmundos trabajan dentro del cuerpo de una persona. El ser humano es un vehículo que ellos se transportan, se mueven. Ellos lo dirigen, es como un vehículo, como dije, que su dicho, un vehículo que está estacionado, no se puede mover, que eso podría ser nuestro cuerpo humano, y este espíritu inmundo, el que lo maneja, tiene la autoridad sobre esta persona. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Que hay que echarlos fuera, porque trabajan dentro de la vida de una persona, dentro de un corazón de alguien. Y para sanar, dice, toda clase de enfermedades y dolencia. Ahora, ¿cómo podemos catalogar todo este versículo? ¿Cómo podemos pensar en todo esto? Podemos ver que Satanás vive conspirando contra la iglesia de Cristo. Él siempre está observando, mirando para atacar, para destruir, para hacer que la iglesia no se mueva dentro de la dirección correcta, para que la iglesia no se mueva dentro de la voluntad de Dios. Él ha asignado a muchos demonios, soldados que trabajan para él, que se infiltran y se corrompen la iglesia. Él manda espías, manda gente, porque a veces nosotros pensamos que, como dice la Escritura, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y huestes espirituales que están en las regiones celestes. Pero está bien, ellos son los que están operando y trabajando, pero a veces no son los hechiceros ni los brujos los que están trabajando automáticamente para atacar y destruir una iglesia, sino que son parte de la misma iglesia. Por eso se llama los espíritus que operan dentro de las iglesias. Estos espíritus operan dentro del mismo cristianismo, dentro de las mismas personas que están dentro de la congregación. ¿Para qué? Para desbaratar todo plan de Dios que tenga hacia una iglesia, hacia una nación, hacia una ciudad, hacia un pueblo, hacia una cantidad de personas, un lugar geográfico. Lo único que quiere es desbaratar completamente el plan de Dios. Pero Satanás es muy sutil para trabajar, es muy sutil. Él ha enviado a la iglesia no solamente sacerdotes satánicos, sino a quien está ocupando en este mundo material para destruir la congregación. Son las mismas personas que van y se sientan a escuchar una palabra, son aquellos mismos que tienen una Biblia en su mano, aquellos que usan una corbata, usan un terno, son los mismos aquellos que están al lado de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener una perspectiva de este tema, que los espíritus que operan dentro de la iglesia no solamente son sacerdotes satánicos, ni hechiceros, ni brujos, que a veces, claro que son, que trabajan en contra de la iglesia, pero más del 90% de nuestra guerra que tenemos, de esta posición satánica que quiere entrar a una iglesia y quiere dominar y tomar autoridad, son personas que están dentro de las mismas congregaciones. Cuando estas personas entran, lo único que quieren es apartarnos de Dios. Por eso hay muchos espíritus que están operando. Un sacerdote satánico dijo esto: nosotros ayunamos contra los matrimonios cristianos y los pastores. Eso dijo un satanista a un pastor. Ellos están orando. Ellos son buenísimos para orar. Ellos ayunan, tal vez mucho más que nosotros como hijos de Dios. Y ellos están trabajando en contra de todo lo que Dios quiere establecer, todo lo que Dios quiere hacer en una iglesia. Y sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él está molesto, está enojado porque un día pasado éramos de Él. Él era nuestro dueño, porque dice la palabra que Dios nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Y al sacarnos de ese lugar, Dios empezó a ministrar nuestro corazón, a sanar nuestras depresiones, a sanar nuestra vida interior que estaba completamente mala. Y el enemigo, como vivían demonios dentro de nosotros, esos demonios tuvieron que irse porque se sentó en el trono del corazón uno que se llama Jesucristo, uno que se llama Espíritu Santo de Dios.
Y él empezó a operar, empezó a sanar, empezó a transformar, quitó adulterio, quitó fornicación, quitó todo lo que no era, todo lo que era pecado prácticamente, aunque a veces quedan algunas cosas que Dios está tratando, procesando en nuestras vidas. Entonces, lo que podemos divisar con esta parte de esta introducción, que para destruir una iglesia no se necesita realmente un brujo, sino que esas puertas que se abren, no es que Satanás va a entrar así con cacho, con cuerno, como muchos lo dibujan, sino que está utilizando los mismos vasos de deshonra, esos vasos que llegan a nuestras congregaciones, con chisme, con contienda, con religiosidad, son cizaña, vienen a conspirar en contra de todo lo que realmente el Señor quiere hacer. Ahora, y nos podemos dar cuenta también de que hay muchos espíritus que están operando, como dije, y vamos a empezar a ver el primer espíritu que está operando muy fuertemente dentro de las congregaciones, que es el espíritu de religiosidad. Este espíritu, nos podemos dar cuenta que los religiosos de la época de Jesús lo persiguieron. Hubo una persecución tremenda sobre él. Ellos detienen todo lo que es la obra del Espíritu Santo. Ellos quieren detener lo que el Espíritu Santo quiere hacer. El Espíritu Santo tiene su forma y sabemos que no es una forma, sino que es multiforme, igual que Dios. Él puede usar miles de formas diferentes para poder sacar, restaurar, ministrar a una persona. No usa solamente alguna forma humana, porque no son humanas, son espirituales. Entonces, este espíritu de religiosidad, ¿qué es lo que hace? Siempre quiere contrarrestar y quiere detener la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Son los que ponen estacas para que uno no avance, son los que quieren achicar la visión de esta persona. Porque Dios quiere que seamos visionarios. Dios le encanta cuando tú tienes sueños, cuando tú tienes visiones con Él, cuando tú quieres crecer en el ámbito espiritual, cuando tú lo buscas con todo tu corazón, cuando tú quieres ser usado por Dios, cuando tú quieres ser ministrado por Dios, cuando ese pecado que tal vez todavía quiere corromperte, tú no quieres ese pecado y tú oras y tú ayunas y tú lloras y tú te lamentas y clamas delante del Señor y el Espíritu Santo comienza a tratar. Pero el espíritu de religiosidad, ¿qué es lo que hace? Quiere que tú sigas viviendo de la misma forma, con los mismos pecados, con las mismas fórmulas humanas que ellos ponen. Ahora este espíritu de religiosidad persiguió a Jesús. Y este espíritu de religiosidad va a perseguir ¿a quién? A aquellos que buscamos a este Señor, a este Jesús en espíritu y en verdad. Porque esa es la forma de adorar, en espíritu y en verdad. Y cuando lo buscamos de esa forma, lo vamos a encontrar tal como es. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer este espíritu de religiosidad? Quiere bajar a este Dios, quiere bajar lo que Dios quiere hacer contigo para que tú te concentres solamente en la humanidad, en la religiosidad. Los religiosos, ¿qué es lo que establecen? Tradiciones. Son tradiciones, por ejemplo, por eso los fariseos eran muy religiosos y estaban en contra y perseguían a Jesús. Hoy en día los religiosos están persiguiendo a la verdadera iglesia del Señor. Y yo no estoy hablando si son todos los pentecostales, todos los metodistas, no. Estoy hablando de una gran realidad, una gran verdad, que hay mucha gente, muchas iglesias muy religiosas que están en contra de todo lo que dice la palabra, todo lo que está establecido por el Señor. Y ellos establecen tradiciones humanas y tradiciones que no están en la palabra. Son cosas que Dios nunca ha hablado, Dios nunca ha dicho. Adoptan reglas y reglas que es imposible de hacerlas. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos para que podamos entender. Si la persona tiene que coordinar o tiene que predicar y esta persona anda sin corbata, no puede predicar en un púlpito. O sea, yo sé que hay ocasiones que hay que andar con corbata, con terno, no estoy en contra de eso. Yo creo que un siervo de Dios se ve hermoso así vestido, pero no es algo que Dios establece como algo que hay que hacerlo sí o sí. Yo puedo andar con una camisa, con un pantalón de género y puedo predicar la palabra igual,
pero no se acepta porque hay tradiciones, hay formas. Me recuerdo hace años atrás cuando entramos a una iglesia, a una iglesia pentecostal junto con mi esposa, y me acuerdo que era la Zorca, y ella andaba con un pantalón ancho y andaba sin falda. La miraron tan feo, la miraron tan mal, como diciendo, ¿por qué te vistes así si no tienes por qué vestirte? Tienes que ir de falda, con zapatito, con el pelo largo, sin pintura, etc. Entonces hay muchas tradiciones, mucha religiosidad en la gente. Ahora, lo religioso no acepta nada que esté fuera de sus normas. Sabemos que cada iglesia tiene sus normas, tiene sus preceptos que son internos, cada iglesia, cada denominación, pero cada precepto y cada cosa que tenga escrita como algo interno, tienen que estar muy arraigados con la palabra del Señor. No puede estar separado de la palabra, no puede ser lo contrario de lo que diga Dios, aunque sean cosas, preceptos que han escrito, que han hecho artículos, que han hecho códigos y cosas para poder llevar a la iglesia a una forma correcta. Ahora, este espíritu religioso, como yo decía, de que te indica la forma de vestir, te indica la forma de actuar, te indica la forma de mirar, te indica todo, o sea, te van indicando tu forma y se meten dentro de ti de tal manera que tú tienes que hacer lo que ellos dicen que tú tienes que hacer. Pero nosotros como cristianos entendemos que el Espíritu Santo es el que hace la obra. No la hace cuando a ti te obligan a hacer algo, cuando hay una tradición, una religiosidad y te hacen que tú actúes de una forma, no eres tú. No eres tú el que lo está haciendo, no es el cambio del Espíritu Santo sobre tu vida, no es Él el que está operando sobre tu vida, sino quién es en la tradición, en la religiosidad, este espíritu está operando tan fuertemente que hace que te indica lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que sentarte, cómo tienes que hablar, cómo tienes que comer, cómo tienes que hacer esto, otro. Y a la final tú te conviertes en un robot y te conviertes en una persona tan religiosa que esos preceptos te lo inclinan sobre tu vida y tú le enseñas a tus hijos, a tus hijas y todo lo que ves es malo, no percibes las cosas que son realmente del espíritu. Y otra cosa importante sobre el espíritu de religiosidad, que le falta mucho amor hacia las otras personas. Ellos no son capaces de saludar, por ejemplo, a un pordiosero que anda en la calle pidiendo comida. Cuando ven a un drogadicto, cuando ven a un alcohólico, no reciben su saludo de ninguna forma. Y ellos dicen, estas personas no pueden entrar a la iglesia. Ahora, tenemos que tener cuidado porque a veces estos espíritus mundos vienen a atacar la iglesia. Entra un drogadicto, entra un alcohólico, entra una persona que está molestando el servicio. Pero no es que lo dejemos afuera, no es que lo queramos echar. Hay ocasiones que pasa esto. Yo creo que más de uno hemos tenido, ¿verdad? Esta situación que a veces entran alcohólicos, entran drogadictos a la iglesia y empiezan a molestar, a gritar, empiezan a tirar palabras, palabrotas, etcétera, que es otro caso. Pero este espíritu de religiosidad no le gusta a una clase de gente que vienen a la iglesia. Cuando son muy pobres, cuando son pordioseros, cuando son personas alcohólicas, porque yo te digo realmente, ellos tienen tanta necesidad como usted, como yo. No sabemos si están buscando realmente al Señor, pero si lo están buscando con todo su corazón, y usted le cierra las puertas de esa iglesia, de la iglesia donde tal vez tú estás ahí como guardia, como portero, tú estás ahí como un predicador, como un pastor, como un ministro del Señor, ¿qué vas a hacer con él? Lo vas a echar fuera de la congregación y va a pensar que todos son iguales. Entonces el espíritu de religiosidad hace mucho, pero muchísimo daño a la iglesia. Es un espíritu que opera fuertemente. Si podemos realmente darnos cuenta, y tal vez usted estará de acuerdo conmigo, si hacemos un porcentaje, hay mucho más del 50% de religiosidad dentro de las iglesias que son evangélicas, cristianas.
Este espíritu se mueve fuertemente y Satanás se mueve a través de estos espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que la iglesia no haya poder, no haya milagro, para que hayan doctrinas de hombre, para que hayan preceptos de hombre, para que se preocupen de otras cosas, pero no de la salvación y el cambio de esta persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. ¿Quién hace la obra? Es el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo ministre los corazones de aquellas personas que necesitan de esta palabra. También hay otro espíritu que se mueve fuertemente dentro de la congregación, que es el espíritu de cizaña. Ahora, cuando ubicamos un texto en el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo número 25, pero vamos a leer del 24 hacia adelante, dice, le refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba, dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahora, si nosotros podemos contemplar esta palabra, es una palabra tremenda porque tiene un tesoro, hay que descubrir realmente qué es lo que está hablando el Señor, qué es lo que se está refiriendo sobre la cizaña. En primer lugar, el trigo y la cizaña están juntas. El trigo y la cizaña van creciendo y no se puede diferenciar. El trigo se pone corbata, el trigo predica, el trigo ministra, la cizaña hace lo mismo. Pero hay un momento donde se puede ver realmente quién es el fruto que va a dar, es la flor del fruto que va a entregar. Ahora, dice la palabra que no podemos echar la cizaña de la iglesia, porque no es un trabajo nuestro. Todas las iglesias, todas las iglesias hay cizaña. O sea, si yo encuentro una iglesia que no haya cizaña, bien, gloria a Dios. Tal vez van variando y van cambiando los porcentajes de cantidades de cizaña y de trigo. Pero en todas las iglesias, más de una vez, más de un momento determinado de la vida de este siervo, de este ministro, de este pastor, de este apóstol, ha entrado la cizaña. No la podemos expulsar, no la podemos cortar, porque ese es un trabajo de ángeles. Llegará el momento que Dios va a separar el trigo y va a separar, en este caso, la cizaña. Pero nos damos cuenta de que cuando entró la cizaña, en qué momento entró, en qué circunstancia entró la cizaña. Dice la Escritura, dice, mientras dormían los hombres. Por eso nosotros tenemos que estar despiertos, tenemos que ser atalaya, tenemos que estar siempre observando, mirando, y siempre con los ojos atentos de que no entre en cizaña, pero aún así puede entrar igual, porque la palabra nos dice claramente. Pero sí estar atento, ¿quién es la cizaña? No puedo decirle usted no entra porque es cizaña. No sabemos si la cizaña se va a convertir en trigo, tampoco. Pero aquí habla claramente que mientras dormían. Entonces no podemos dormir nosotros. No podemos dormir espiritualmente, está hablando, porque si usted se duerme y yo me duermo, la cizaña entra y se pone al ladito del trigo. Y se junta con el trigo. ¿Cuántas cizañas han llegado a nuestras iglesias? ¿Cuántas cizañas han sacado el trigo que está recién creciendo? Lo han contaminado, lo han cortado y mucha gente ha sacado gente de la iglesia por este motivo. Ahora, la cizaña tiene un destino. El Señor dice, atarle, dice, y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué tremendo! La cizaña puebla las congregaciones. Siempre va a haber cizaña. Y ahí tenemos un espíritu que está operando. Un espíritu que está ministrando. Y una de las cosas que usted se puede dar cuenta, siervo, sierva del Señor, ¿cómo podemos nosotros ver a este espíritu de cizaña? Hay una característica importantísima que se puede ver en una cizaña. La cizaña
tiene estas palabras, dice, yo me arreglo con Dios. Lo que diga el pastor no me interesa. Es palabra de hombre. Esa es como una característica de una cizaña. O también dice, Dios me ha puesto como profeta en la iglesia para proteger a su pueblo. ¿Cuánta gente no se cree profeta hoy en día? ¿Cuánta gente dice, yo soy profeta, pero el fruto que dan no corresponde a un profeta? No corresponde. Porque un profeta de Dios tiene que llegar a una estatura en Cristo. Tiene que llegar, porque recuerden que los profetas están dentro de los 5 ministerios, Efesios capítulo 4, que da Jesús, pero cuando uno llega a ser un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro, llega a una posición espiritual alta porque ha pasado muchas cosas, ha crecido en el Señor. Ha tenido altibajos, claro, ha tenido tal vez situaciones muy difíciles, muy complejas, muy complicadas, pero aún así, el hombre llega a una estatura en Cristo. ¿Por qué? Porque tiene que enseñar, porque tiene que ministrar, porque tiene que entregar palabra, porque tiene que estar ahí en ese momento y tiene que estar bien. En los momentos difíciles uno se arrodilla, uno llora, uno clama delante del Señor. Hay un trato directo con el Señor. Pero dentro de la congregación y dentro de las personas que están alrededor de nosotros, tenemos que estar firmes, tenemos que ser gente madura. Pero esta cizaña dice claramente, Dios me ha puesto como profeta en este lugar para protección de su pueblo. Pero vemos las características que nos da fruto porque está arriba, está abajo, está depresivo, de repente desaparece, no cumple y hay un montón de situaciones y empieza a profetizarle a los nuevos, empieza a entregarle palabras, empieza a llamarlos por teléfono aparte para que el pastor no sepa, empieza a ministrar, los junta en la casa, los llama para llevarlos, le dice, vamos a profetizar ahora que tú ves, que tú encuentras de esto, y todo eso es cizaña. Eso va a empezar a incorporar dentro de una congregación una separación correcta de Dios. Por eso la cizaña hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con la cizaña. Ahora, hemos visto algunos espíritus que están operando dentro de las iglesias y tenemos otro que es el espíritu de Herodes. Es fuerte este espíritu, pero este espíritu trabaja dentro de todo lo que es la esfera del gobierno. Esto es un gobernante, es una esfera más alta de gobierno. Pero esta esfera de gobierno también afecta a la congregación y afecta a la iglesia. Porque esta esfera de gobierno es la que tiene autoridad y tiene el designio de gobernar una nación, un país. Herodes, un romano, él gobernaba todo ese imperio que estaban los griegos por una parte y los judíos estaban por otra parte, pero los romanos eran los que tenían la autoridad y tenían el poder militar, digamos en este caso. Cuando usted busca la palabra gobierno, esta palabra significa pilotear un barco. Esa es la palabra en griego, es tan tremendo el significado, que el gobierno es pilotear un barco. Hay gente en este barco donde este gobernante, esta esfera de gobierno, este Herodes, tiene que gobernar una nación. Ahora usted ve tantas noticias, tantas cosas en el YouTube, tantas cosas en el Facebook, donde hablan de estos gobernantes y dicen la mayor parte de los que están predicando, enseñando y mostrando videos, que todos los presidentes trabajan para NOM. Trabajan para este gobierno mundial. Trabajan para Satanás, para después entregarle a él el poder y entregarle la autoridad. Y este significado de pilotear un barco es tremendo, pero también significa designio y también significa gobernar. Es la autoridad que controla esta nación. ¿Y cómo la puede controlar? Bajo leyes, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Todos los gobiernos están procurando, antes de entregarle todo el poder a Satanás, al anticristo, al falso profeta, es poder tener ciertas leyes, implementándolas en todas las naciones sobre cosas que son aborrecibles delante de los ojos de Dios. Todas esas cosas que usted ve, esa zoofilia, por ejemplo, de tener relaciones con animales, cosas tan asquerosas,
tener relaciones con niños pequeños y todo eso, casamiento de homosexuales, que eso sería como lo más menor que hay dentro de todo lo que es todas estas situaciones tan horripilantes delante de los ojos de Dios. Y eso lo hace héroe. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, al capítulo 2, vemos este espíritu operando fuertemente. Dice que después de haber nacido Jesús en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos magos procedentes del oriente. Y aquí conocemos la historia que empieza a investigar acá y después manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Una de las cosas, el espíritu de Herodes, es asesinar, matar a todos aquellos que nacen en Jesucristo. A todos aquellos que contemplan la iglesia de Cristo, todos los que contemplan esta familia tan numerosa, este cuerpo de Cristo, Él quiere destruir y quiere matarlos. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo en el capítulo 14, en el versículo 1, aquí vemos que mata a Juan el Bautista. ¿Pero por qué lo mata? Por unas situaciones. No quería matarlo en cierta manera, pero tenía miedo. Dice, por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Y dijo a sus servidores, este es Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en esos poderes milagrosos. Aquí vemos que también mata a Juan el Bautista a través de su esposa, digamos, entre comillas, a través de su hija, que le pide la cabeza de Juan el Bautista, porque Herodes lo que quiere es la cabeza nuestra. Herodes es el que dice, ya, matémosla. Trabaja conjuntamente con otro espíritu que opera también, porque no trabajan solos, siempre están trabajando conjuntamente con otro espíritu inmundo que están posesionados sobre una persona. Pero Herodes trabaja sobre el gobierno. Porque dijo él claramente en San Juan capítulo 14, en el versículo 1, dice que había oído la fama de Jesús. Lo oyó, sabía quién era Jesús, sabía los milagros que estaban haciendo, pero él le dijo a sus servidores, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Y por eso actúan en él esos poderes milagrosos. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 12, en el versículo número 1, Hechos, dijimos, capítulo 12, versículo 1, aquí vemos a Herodes atacando porque siempre está representando la muerte. Siempre está representando la esfera de gobierno, las leyes que se levantan en contra de todo lo que quiere hacer Dios. En el versículo 1 del capítulo 12 de Hechos, dice en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a manos a algunos de la iglesia para maltratarles. A él le gusta maltratar a los hijos de Dios. Herodes, ese espíritu le gusta llevarlos presos, golpearlos, maltratarlos. Pero también dice la palabra, dice que mató a espada a Jacobo. O sea, él mata y quiere destruir todo lo que es de Dios, todo lo profético, todo lo apostólico. Él quiere destruirlo, quiere matarlo. Aquí las leyes amparan esas muertes. Ahora, ¿qué podemos ver de este espíritu? Este espíritu, como está operando dentro de la esfera de gobierno, lógicamente lo que van a tener ese espíritu y esa posición de poder atacar y destruir la iglesia, lógicamente van a ser los presidentes de las repúblicas, aquellos que están gobernando, aquellos que tienen la autoridad sobre las naciones. Pero también la Escritura dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, él quiere agradar a la gente. Fíjese, este esfera de gobierno dice que agradaba a los judíos. Procedió a prender también a Pedro. Dijo, ya maté a Jacobo, hermano de Juan, y como los judíos sabemos que eran ahí está el espíritu de religiosidad, para que usted se dé cuenta, que están a favor de Herodes. Porque el espíritu religioso no quiere nada con Jesús, no quiere nada con el poder de Dios, no quiere nada con apóstoles, no quiere nada con profetas. Es verdad que hay muchos apóstoles falsos, profetas falsos, es verdad, pero también hay pastores falsos, hay maestros falsos, hay hermanos falsos, hay evangelistas falsos. Entonces, si hablamos de falsos, en todos los niveles hay falsedad y también hay verdad. Entonces, no podemos catalogar a un grupo por todo. Entonces, aquí vemos
identificamos este espíritu que se congracia con aquellos judíos, se congracia con aquellas religiones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un espíritu de Herodes está en un presidente. Pero este presidente se está congraciando con el Vaticano, se está congraciando con los religiosos, con los testigos de Jehová, con los mormones y con algún sector de la iglesia evangélica. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner leyes, va a aprender a estas personas y aún puede hasta matar, pero las leyes lo van a amparar, porque esta es la esfera de gobierno. Hoy día estamos en un proceso de rechazo, no rechazo aquí en Chile el próximo mes. Hay una discusión fuerte, hay una separación entre la iglesia evangélica, que muchos dicen yo rechazo, otros dicen yo apruebo. Entonces la iglesia, yo me pregunto, el Espíritu Santo no puede estar dividido. La iglesia de Cristo no puede estar dividida. Esta es una esfera política, es una esfera de gobierno. El espíritu de Herodes transita y vive dentro de esta atmósfera, dentro de este proceso, dentro de este acontecimiento, de esta vida, de este círculo humano. Pero no Jesucristo. Nosotros no somos de centro, ni de izquierda, ni de derecha. Nosotros venimos de arriba del cielo. Allá está nuestro Padre Celestial, allá está sentado nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre y el Espíritu Santo, el que está establecido hoy en día, ayudando, apoyando la iglesia antes que sea raptada y llevada al cielo. Entonces el Espíritu de Herodes trabaja muy fuertemente. Y aquí tenemos una claridad clara que después persiguió a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Habiéndose tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que los custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado, imagínense, en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Oraba fervientemente, orando a Dios por él. Tenemos un ejemplo claro. Los países, la nación de China, por ejemplo, ¿verdad? La nación de Japón. ¡Qué tremendo! Ahí está involucrado el espíritu de Herodes muy fuertemente porque hay un gobierno, hay una esfera de gobierno. Pero también está el teísmo, ¿verdad? Hay religiones también de Mao Zedong, de varios hombres que eso están en contra de la palabra de Dios, en contra de todo lo que es el Evangelio. Entonces vemos que el espíritu de religiosidad, ¿qué es lo que está haciendo? Trabajando en conjunto con el espíritu de Herodes. ¿Y qué es lo que pasa allá en China? Cierran las iglesias, matan gente, igual que en Irak, en Irán, en los países musulmanes, en algunos países del África, en muchas naciones, porque este espíritu de Herodes viene a matar. Él mata a los Jacobos, a los hermanos de Juan, quiere matar a los Pedros, quiere matar a los Juan el Bautista, quiere matar a aquellos hombres y mujeres que están trabajando en la obra del Señor, los que están ministrando la palabra de Dios. Qué tremendo poder entender esta palabra. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo la iglesia. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué es lo que hacía? Hacía ferviente oración a Dios por él. Ahora yo les pregunto, nosotros como iglesia del Señor, y decimos que somos un cuerpo en Cristo, yo también me contemplo con esta situación y también me hago un mea culpa. Estamos orando por aquellos países, estamos orando por aquellos hermanos que viven en China, que viven en Japón, que viven acá en África, en el Medio Oriente, aquellos que mueren. Hay una cantidad enorme de hombres y mujeres que están muriendo por la causa de Cristo y son mártires de parte del Señor. Y eso está sucediendo. Tal vez estamos tranquilos aquí en los países de Sudamérica, Estados Unidos, Puerto Rico, que es muy poco lo que está ocurriendo dentro, digamos, dentro de la persecución, dentro del rey Herodes que viene a destruir. Es muy mínimo, es poquísimo. Pero imagínense cuando este rey Herodes tome la esfera de gobierno en su totalidad y empiezan a levantar ciertas leyes que no se pueden juntar para predicar, que no pueden haber iglesia, y aún peor, que no podamos hablar del Señor, nos van a quemar las Biblias, nos van a quemar todo, nos van a quitar todo lo que es las redes sociales, van a ser quitadas
Porque el rey Herodes va a empezar a gobernar. Va a haber la esfera de gobierno. Y esa esfera de gobierno va a trabajar con leyes para atacar y para destruir. Y no estamos tan lejanos a estas situaciones. Tal vez para allá vamos. Todo esto es un proceso que está haciendo Satanás. Aquí tenemos este espíritu del que estamos hablando, pero también hay otros espíritus que también están operando fuertemente dentro de las iglesias. Aquí nos damos cuenta que no son brujos, que no son hechiceros, que no son de la magia negra, magia blanca, no son satanistas, etcétera, sino son de la misma gente que está dentro de nuestras propias congregaciones. Busquemos 1 Timoteo en el capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo número 20. Dice la Escritura: entre los que están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí tenemos dos personajes que están dentro de la congregación. Aquí es una carta de Pablo a Timoteo y habla de Himeneo y habla de Alejandro también, que después lo nombra como Alejandro el Calderero. Dice que han blasfemado, dice, para que aprendan a no blasfemar, dice, que lo entregó a Satanás, lo dejó, dijo, ya, Señor, te los dejo, hace tú quieras con él. Lo entregó. Pero también tenemos otro versículo que apoya todo esto, que está en 2 Timoteo, capítulo 4, en el versículo 14, dice: Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. ¡Qué tremendo! Yo puedo imaginarme a Alejandro el Calderero y a Himeneo. Son dos personas traicioneras que te hacen la vida a cuadrado, a pedazos. Tenían falsas doctrinas también. Querían tomar el poderío, querían tomar la autoridad dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces hay gente que llega a nuestras iglesias y empieza de a poco a ganarse la gente, traiciona al pastor y se lleva a toda la gente y la saca fuera de la congregación, o hace otra congregación, o hace otra iglesia? Se levantan en contra de los líderes de la iglesia y trabaja mucho con el espíritu de Himeneo y el espíritu de Fileto, que son espíritus que están operando dentro de las iglesias. ¡Qué terrible! Yo hace un poquitos meses atrás, antes de que pasara toda esta pandemia, fui a una iglesia a predicar y estábamos ahí conversando y de repente hay una hermana que Dios me mostraba su espíritu. Quería tomar posesión de la iglesia. Ella decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer este otro. Y el pastor estaba al frente y el pastor no decía nada. Como que se reía, decía, sí, hágalo. No. Ni siquiera había un respeto hacia el pastor. Y ahí está ese espíritu de Alejandro el Calderero, de traición, de manipular, de tomar el control de la iglesia. Cuando toma el control esta persona, este espíritu inmundo, imagínate lo que puede pasar. La iglesia va a estar completamente contaminada, la iglesia se va a apartar completamente de Dios, muchos van a entrar espíritus inmundos en los corazones de aquellos que buscan a Dios, van a haber enseñanza, van a haber doctrinas que no están dentro de las doctrinas sanas que el Señor entrega dentro de su palabra. Cuando vamos a 2 Timoteo en el capítulo 2, del 17 al 18, dice... Segunda de Timoteo dijimos, ¿sí? Capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Del 17 al 18. Dice, y su palabra se extenderá como gangrena. Se extenderá esa palabra como un virus. Se extenderá esa palabra como una enfermedad. Se extenderá esa palabra como gangrena, imagínense, cuando esa persona hable. De los cuales son, y aquí nombra estas dos personajes, que cada palabra es gangrena, que cada palabra es una palabra en contra, siempre la palabra de herir, siempre la palabra de traición, siempre la palabra con manipulación, siempre la palabra con un espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios. Dice, de los cuales son Himeneos y Fileto, que se desviaron de la verdad.
estaban desviados, completamente apartados, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué estaban diciendo ellos? Realmente estaban haciendo doctrinas falsas. Sus palabras son como gangrena, empezaron a adoctrinar la iglesia. ¿Qué pasa con nuestras iglesias? A veces son himeneos, hay filetos dentro de nuestras congregaciones, donde usted enseña algo y después, a posterior, cuando ellos están solos, cuando están conversando con alguien, cuando están hablando con un hermano nuevo, con una hermana que llega, ellos se ven muy dóciles, se ven simpáticos, muy carismáticos, pero empiezan a meter doctrinas incorrectas, doctrinas que jamás el pastor ha enseñado. Entonces, por eso tenemos que estar despiertos nosotros, estar observando, mirando estas situaciones, porque ellos tienen en su boca doctrinas incorrectas. Ellos, ¿qué decían Himeneo y Fileto? De que la resurrección ya se había efectuado, dice. Esa era una herejía. Porque la palabra lo dice claramente, nos habla de la segunda venida de Cristo en las dos fases. Primera Tesalonicenses capítulo 4, ¿verdad? Que Cristo se llevará en las nubes, dice, y los muertos resucitarán, dice, y los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces esta herejía, ¿qué decía? Que esta herejía todavía está existente. Decían ellos, no, si ya no hay resurrección, ya fue la resurrección. Históricamente ya fue, esto no va a suceder. Pero también lo vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, del 9 a 11, cuando los ángeles se ponen al lado de Jesús, él le dice, ¿qué miráis? Dice, al que ven que se va ahora, ese mismo volverá. Y habla de una resurrección y habla de una venida. Entonces aquí vemos a Himeneo y vemos a Fileto doctrinando, equivocadamente errando y enseñando a la iglesia. Ahora, piense en esto usted. El pastor, si lo sabe y ve que hay doctrina falsa, lo va al tiro tratar de atajar y que no se enseñe más. Cortar. Pero fíjese el texto lo que dice claramente. Volvimos al texto, al versículo. Dice que su palabra se extenderá, se extiende, avanza como gangrena. De los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe, dice de algunos. O sea, hablaron, enseñaron, adoctrinaron y después tal vez el ministro lo supo. Y cuando lo supo, se dio cuenta que estaba desviando a la gente de la fe y de la sana doctrina. Por eso, pastor y ministro del Señor, no pensemos solamente que hay brujos, hechiceros, satanistas que están trabajando contra la iglesia, sino que nuestra guerra está dentro de la congregación. Nuestra guerra está con la cizaña, está con el espíritu de religiosidad, está con el espíritu de Herodes, está con el espíritu de Alejandro el Caldelero, con el espíritu de Himeneo y Fileto, que están ahí trabajando en conjunto para destruir la congregación. No es solamente lo que a veces pensamos nosotros, es mucho más allá. Yo quiero decirle que tengamos cuidado, amados hermanos y hermanas. Cuidado con aquellos Himeneo y Filetos también que son, yo he conocido, todos estos espíritus los he conocido dentro de las congregaciones. Y por eso tenemos que tener cuidado y por eso se dice que debemos cuidar las ovejas. También Jehová dice, yo soy el pastor, dice, yo soy el buen pastor. Él da la vida por sus ovejas. Entonces tiene que haber un cuidado enorme. Yo he viajado a otros países y es terrible en algunas iglesias que he estado donde los pastores, muy tristes, donde llegó un músico a esa iglesia en Estados Unidos y donde era muy carismático, cantaba, alababa al Señor. Era un hombre que se veía muy bien delante de la presencia de Dios, pero empezó a meter cosas en la cabeza como una gangrena, como Mileto y Fileto, y empezó a ganarse adeptos hacia él, siempre a la espalda del pastor. Y llegó un momento que él tomó aprox como 70 personas y se las llevó. Una iglesia que era de 100 miembros. No quedaron más de 30, 20 y tantas personas cuando yo fui a predicar a ese lugar y eran 100. Poquito tiempo atrás este pastor, este hermano, digamos, y no, tampoco no le podría decir hermano, se llevó a toda esta gente y arrendó un lugar a una cuadra de la iglesia donde se llevó a la gente. Y es tanta la sinvergüenzura, es tanta la maldad
que invita al pastor de la iglesia a la iglesia para la inauguración de ella. Entonces, da pena, da tristeza ese espíritu Herodes, como trabaja Herodes formando leyes en contra de la iglesia, que hoy día fuertemente está trabajando ese espíritu muy fuertemente dentro del mundo entero. Traiciones, golpes fuertes por la espalda. Y por eso yo te entrego esta palabra, que esta es un canapé de todo lo que vamos a hablar. Todavía quedan muchos espíritus por hablar, el espíritu nicolaita, el espíritu de Balaam, y todo ese espíritu de Nodaídas, también todo ese espíritu lo vamos a ver la próxima semana. Yo te invito para que sigas estudiando y esperemos que después, cuando terminemos toda esta escuela, este estudio de los espíritus que operan dentro de la iglesia, poder compartir todo este material con ustedes, los que han estado siempre escuchando la palabra, o indudablemente hay veces que no podemos estar por situaciones, pero normalmente están. Yo les voy a entregar esta escuela completa, deben ser 180, 200 páginas más o menos, donde usted va a poder aprender mucho y lo va a tener también ahí para poder leer. Oremos al Señor, démosle gracias por esta palabra y espero que si alguien que está escuchando este mensaje y los que han escuchado a posterior, si hay un espíritu que está operando dentro de la vida de esta persona, es tiempo de echarlo fuera. Es tiempo de decir, basta ya. Si tú has traicionado muchas veces, si tú estás trabajando en alguna esfera de este espíritu, tú lo sabes mejor que yo. Por eso es un momento para arrodillarse, para que el Espíritu Santo intervenga y corte toda relación que podamos tener con estos espíritus inmundos que están operando y trabajando en contra de Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias por esta palabra. Y te pido tu bendición, Padre del cielo, mi Dios, y que cada hermano o hermana que haya escuchado este estudio, esta escuela, Señor, pueda ser ministrada, Señor, saturada con tu espíritu y pueda entender que estos espíritus están operando dentro de las iglesias. Cuando nosotros volvamos después acá en los países, Sudamérica, países que todavía están en cuarentena y todavía no podemos abrir la iglesia, para que podamos entender y saber a qué vamos. Hay una lucha dentro de la congregación. Es una lucha cuerpo a cuerpo con estos espíritus de Mileto, este espíritu de Fileto, de Alejandro el Caldelero, espíritu de Herodes, este espíritu, Señor, que están operando fuertemente, el espíritu de cizaña, el espíritu de religiosidad, todos espíritus que están operando fuertemente, Padre, para destruir la iglesia, para destruir el cuerpo de Cristo. Pero tenemos la seguridad de algo, que el Señor en Mateo 10:1 nos dijo: yo os doy autoridad sobre todo espíritu inmundo. A veces pensamos que estos espíritus inmundos son aquellos que llegan a las iglesias y tenemos que hacer liberación. A veces hay más dentro de la iglesia de los que llegan a la iglesia para ser liberados. Te damos las gracias por esta palabra, Señor. Bendecimos a cada hermano, hermana, Señor amado, y que el poder y la gloria de tu Espíritu sea, Señor, sobre ellos cada día, cada momento, Padre, que nos queda muy poco tiempo en esta tierra, pero este tiempo es determinante, Señor, para no ser engañado. Señor amado, no ser engañado por ningún político, Padre, por no ser engañado por nadie, por ningún hombre, Señor, que sino depender de ti, hoy, mañana y siempre, mi Dios. Te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias y te honramos, Señor, y levantamos un altar encendido, Señor. Grosura sobre el altar, Padre, para ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, los vemos el día, con la ayuda del Señor, si usted se pueden sintonizar, el día lunes a las 6 de la tarde, vamos a entregar un mensaje que se llama El Paño Azul. Un tremendo mensaje, una revelación que Dios va a entregar a la iglesia. Mil gracias por todo, un abrazo enorme y que Dios les bendiga.